A continuación, en nuestra ronda de discusión, la mesa Alcaldías y gestión del territorio, prácticas culturales para la configuración de identidades. Participan Magali Cadena, directora general de Vinculación Comunitaria, y María Antonieta Pérez, directora ejecutiva de Cultura de la Alcaldía Iztapalapa, presentando buenas prácticas culturales locales. Asimismo, contaremos con la exposición de José Antonio MacGregor y modera esta mesa Eduardo Vázquez Martín, coordinador ejecutivo del antiguo Colegio de San Ildefonso. Sí. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Llevamos una jornada de escuchar diferentes visiones sobre el papel de la cultura, las políticas culturales e incluso la relación de estas con el momento, digamos, del capitalismo global en el que vivimos. Y hemos también estado escuchando cómo la cultura cumple un papel profundamente civilizatorio, de reconstrucción de nuestra vida social en nuestros territorios, en nuestras comunidades. De estas reflexiones, hace un momento estábamos ya viajando por Cartagena, Colombia. Vamos a ir a acercarnos a nuestro propio territorio, a verlo desde lo local en diferentes dimensiones, desde la ciudad en su conjunto y a poner el foco, el zoom también en las políticas públicas en Iztapalapa, que es parte de la Ciudad de México y es en sí misma un territorio, una ciudad. A mí siempre me gusta decir que Iztapalapa tiene, para que nos hagamos una idea, los mismos habitantes que Uruguay. Entonces, es decir, es una alcaldía con una proporción y complejidad enorme. Entonces, están aquí dos experiencias de lo local, la que parte de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que tenemos a Magali Cadena Amador, que es la directora general de Vinculación Cultural Comunitaria, y tenemos a María Antonieta Pérez Orozco, directora ejecutiva de Cultura de la Alcaldía Iztapalapa. Dos activistas, dos funcionarias, dos promotoras y gestoras culturales, pues de muchos años. Yo he tenido el gusto de conocerlas y de colaborar en algún momento y de aprender de ellas, y me da muchísimo gusto tenerlas hoy aquí en el Colegio de San Ildefonso. Y para la reflexión crítica desde una experiencia que no es propiamente la experiencia académica, porque José Antonio MacGregor tiene una experiencia en la vida de las instituciones y en la vida de la reflexión, cosa que tampoco es excepcional en el mundo de la cultura. Es un espacio que necesita y requiere permanentemente de una reflexión crítica a las políticas públicas. MacGregor es uno de los grandes, digamos, aportaciones al pensamiento contemporáneo de la vida cultural. De él voy a leer una pequeña semblanza. Es licenciado en Antropología Social, con maestría en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana. Obtuvo el Premio Nacional de Antropología Social Fray Bernardino de Sahagún en 1985, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En 2018 fue galardonado con el Premio Nacional de Arte y Cultura Mil Mentes. En 2021, la Alliance Morocco-Mexican Culture, Art, Humanity and Peace le confirió el doctorado honoris causa por sus contribuciones a favor de la ciencia, la tecnología, las artes, la educación, la cultura y la cultura de paz. Se ha desempeñado como docente en más de 10 universidades del país y del extranjero. Ha impartido conferencias, cursos y talleres en más de 15 países y ha encabezado el diseño
e implementación de proyectos que han obtenido el reconocimientos nacionales e internacionales. Ha colaborado con diversas instancias como la UNESCO y asesorado a alcaldías como la de Medellín en Colombia, o colaborado con la Organización de Estados Iberoamericanos. En esta mesa teníamos programado la asistencia de Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa. Ella, una reunión de emergencia le ha impedido acompañarnos y nos ha pedido que la responsable de estos programas, que es Antonia, María Antonieta, tenga el uso de la palabra. Y nuestra secretaria de Cultura de la ciudad, Claudia, pensó que también darle la palabra a quien lleva directamente los programas de la ciudad. Entonces, bueno, pues lamentamos que no contar con la palabra de Clara y Claudia, y al mismo tiempo celebramos que vamos más hondo en la discusión directamente a quienes operan en territorio las reflexiones. Así que pues podemos ir, si les parece, de lo general a lo particular, por decirlo de alguna manera, y empezar por la Ciudad de México, por la intervención de Magali Cadena Amador, y después iríamos a hacer el zoom en Iztapalapa y después a escuchar la reflexión del maestro MacGregor. Así que, Magali, tienes la palabra. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Pues muchas gracias por estar aquí y bueno, sobre todo para mí es un honor porque compartir esta mesa, pues efectivamente con gente que nos conocemos, con pues el ideólogo, fundador, exsecretario Eduardo Vázquez, que aparte pues soy una egresada del Faro de Oriente, ¿no?, que tuve la gran oportunidad de coordinar desde los servicios culturales, pues creo que me da la gran oportunidad justamente en estos instantes de poder hablar de la evolución de la política cultural desde la cuestión comunitaria. Por el otro lado, pues también con el maestro doctor y que fue pues también de mis primeros profesores, MacGregor, un honor porque pues soy resultado de prácticamente la primera generación de formación junto con él y con la maestra doctora Lucina Jiménez. Y mi colega, compañera, y aparte pues en un territorio que tuve la gran oportunidad de también colaborar con la alcaldesa Clara Brugada, pues Antonieta, pues es encontrarnos entre familias, encontrarnos entre pura gente que nos conocemos y nos conocemos porque efectivamente hemos trabajado desde el territorio. Hablar actualmente de lo que estamos realizando, pues es hablar de la historia, y a mí me gusta hablar mucho desde la historia porque conocer la memoria de lo que ha sido la transformación de la Ciudad de México es hablar de una transición en la política de derechos, de una innovación en atención a las desigualdades que históricamente se fueron reproduciendo en este país. La oportunidad de disminuir la brecha de desigualdad y ejercicios de derechos culturales a través de políticas culturales es una oportunidad que la jefa de gobierno ha demostrado, pero no en discursos, sino en una inversión histórica la más grande que se ha realizado en prácticamente los últimos 40 años. Creación de infraestructura cultural, social, deportiva y una apuesta por el uso del espacio público para los ciudadanos es uno de los ejes rectores más importantes de su gobierno. Esta ciudad ha disminuido la delincuencia a través de la inversión en el uso y disfrute del espacio. Donde hay un joven aprendiendo guitarra, piano, escribiendo libros, hay una arma menos. Donde hay una niña pintando, donde hay un niño jugando, hay una gran posibilidad de un mejor presente y futuro para esa comunidad, para esas familias. Y estas no son apuestas ilusas o románticas que escuchamos siempre desde el discurso de la cultura, son inversiones garantizadas. De ahí que retomar experiencias que vimos también, por ejemplo, el día de hoy, de cultura viva, desde la cultura viva comunitaria de nuestras repúblicas hermanas latinoamericanas, ha sido una forma también de atender desde nuestras comunidades, primero escuchando sus necesidades, con sus diferencias y sus riquezas,
desde las periferias y con las migraciones, con las infancias, las juventudes, las mujeres, los adultos mayores. Atendemos artísticamente y semanalmente a más de 50,000 personas. Los pilares, los faros y los centros culturales de la Secretaría de Cultura conforman, generan y nutren lo que hemos denominado el sistema de educación artística de esta Ciudad de México. Pero para realizar esta expansión cultural se tenía que crear espacios, se tenía que crear infraestructura y a su vez quien la atendiera y quien la promoviera. Se crearon los programas sociales más grandes en la historia de vocación cultural. 2,500 personas dedicadas a la formación, a la difusión del arte y la cultura, sin categorías de élite ni popular, simplemente cultura en mayúsculas, no como un accesorio, no como un lucimiento, simplemente un compromiso y formación. Estar en las 16 alcaldías significa una política pública cultural de la ciudad desde que fue la creación del Instituto de Cultura con Alejandro Aura, al cual también pues homenajeamos constantemente en la Secretaría de Cultura. No había habido un programa que se insertara en los territorios, en las comunidades, con tanta constancia y generando procesos desde la cultura comunitaria. Un gran reto ha significado, es una realidad. No ha sido perfecto, no ha sido fácil, pero cada día vamos aprendiendo más. Vamos aprendiendo que tenemos que ejecutar con gobernanzas, porque las regiones tienen diferencias, identidades, historias, consumos culturales, patrimonios tangibles como intangibles, que los discursos son distintos de los centros a las periferias y a la inversa. Hemos aprendido a mirarnos, a reconocernos, pero sobre todo a escuchar y detonar procesos respetando todas estas diferencias, partiendo que todo lenguaje es artístico y toda diversidad es riqueza. Nuestra máxima diaria en todo territorio de esta ciudad hace valer los principios de la Declaración de Friburgo. El ejercicio de los derechos culturales es contribuir a la dignidad de las personas, de las comunidades, y eso buscan los pilares, los faros y los centros culturales de la Secretaría de Cultura. Democráticamente hacer valer los derechos culturales de todas y todos, desde la acción individual hasta colectiva, desde el reconocimiento de los agentes culturales comunitarios hasta los empresariales. La Ciudad de México es punta de lanza de las políticas públicas y nuevamente lo logró, perfeccionando el modelo Pilares, orientando sus vocaciones ahora a culturales y algunas a deportivas, algunos también de oficios, algunos de autonomía económica, algunos de educación y de acceso a la tecnología. Es un modelo digno a repetir en todos los rincones de este país, donde más necesidad hay, donde se demuestra que la inversión en la infancia y en las juventudes no se recoge a futuro, se recoge desde el presente, porque en el presente ya estamos viendo a niños y niñas. Por ejemplo, el día de ayer lanzamos, fue el primer día de curso de verano, más de 12,000 niños y niñas en más de 370 sedes de todos los territorios de esta Ciudad de México, dando no solamente una formación de arte, cultura, educación y deporte, sino también ayudando a esas familias que cuando se acaba el ciclo escolar entran en una problemática de a dónde estar sus hijos. Pilares, faros, los faros que internacionalmente han sido reconocidos y que son el hermano mayor de los pilares, nosotros le llamamos a los pilares el hermano pequeño. Estamos buscando esa retroalimentación para que su aprendizaje cada día sea mayor y sobre todo de reconocimiento mutuo. En la capital del país, esta Ciudad de México, que es el corazón de todo el país, con sus más de 20 y tantos millones de habitantes, contando el área metropolitana, fue denominada la capital cultural de Iberoamérica en el año 2021. Lamentablemente, vivimos todos una pandemia mundial
el COVID-19, y no pudimos vivirla dignamente como hubiéramos querido esta designación. Tuvimos que hacerlo digitalmente. Pero estamos seguros y agradecidos que la designación que se nos fue dada en el año 2021 sigue en el corazón de todas y todos. La Ciudad de México es la ciudad de la capital cultural. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Magali. Magali hablaba en los proyectos culturales a los que se refirió, pues hay una historia de 22 años desde los faros, aún antes, diría yo, desde los libroclubs y desde otras experiencias territoriales desde el año 97. Y hoy en Iztapalapa, donde por cierto iniciaron muchas de estas políticas hace más de 2 décadas, donde tuvieron un importante impulso con el Faro de Oriente del que hablaba ya Magali. En esa experiencia acumulada de Iztapalapa, que es un gran laboratorio de reconstrucción nacional, digo yo, hay nuevos proyectos, nuevas visiones que se suman a esa diversidad. Hoy se habla de las utopías, ¿no? Pues bienvenida, María Antonieta, que nos hables, traigas la utopía aquí al Colegio San Ildefonso. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Agradecemos la invitación a este importante Foro Internacional Ciudad, Cultura y Territorio rumbo a la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, Mundiacult 2022. Muchas gracias y bueno, igual como Magali comentaba, yo creo que muchas veces les comento a mis compañeros arrieros, somos y en el camino andamos, y muchas veces nos volvemos a encontrar en diferentes escenarios y trincheras como alumnos, como compañeros, como secretarios, exsecretarios, y es un gusto para mí poder compartir en estos momentos esta experiencia que hemos echado a volar en Iztapalapa. A nombre de nuestra alcaldesa, la compañera Clara Burgada, agradecemos enormemente esta invitación, Secretaría de Cultura. Muchas gracias. Brevemente quiero compartir algunas palabras de nuestra experiencia. Y bueno, antes de entrar a detalles sobre qué son las utopías, consideramos conveniente retomar algunos antecedentes de las políticas culturales y también propias de la alcaldía de Iztapalapa. La Declaración de México sobre las Políticas Culturales de 1982, justo de hace 40 años, ha sido reconocida por incluir la dimensión cultural del desarrollo como uno de los principios que debían regir las políticas culturales. Es indispensable humanizar el desarrollo. Su fin es la persona en su dignidad individual y en su responsabilidad social. El desarrollo supone la capacidad de cada individuo y de cada pueblo para informarse. Solo puede asegurarse un desarrollo equilibrado mediante la integración de los factores culturales en las estrategias para alcanzarlo, decía este primer documento. Cierro comillas. Y en noviembre de 2010, el Buró Ejecutivo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, la CGLU, aprobó el documento de orientación política. La cultura es el cuarto pilar del desarrollo sostenible, en el marco de su tercer Congreso Mundial celebrado en la Ciudad de México. De esta forma, a los factores económico, social y medioambiental se suma la cultura a través de la creatividad, el conocimiento, la diversidad y la belleza como preceptos imprescindibles para el diálogo por la paz y el progreso, que contemple la satisfacción de las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, así como garantizar el acceso universal a la cultura y sus manifestaciones en la defensa y mejora de los derechos de los ciudadanos a la libertad de expresión y el acceso a la información y a los recursos. Como es notorio, tenemos mucho por hacer para que la propia dimensión cultural de desarrollo sea sensible a factores que todavía imperan en esta brecha de género que vivimos.
En ese sentido, la cultura es transversal a los espacios de atención y empoderamiento de las mujeres que existen en las utopías, como el programa Siempre Vivas. Efectivamente, la dimensión social transformadora de la cultura debe generar un impacto sociocultural relevante tanto en lo individual como en lo colectivo, para después verlo reflejado en las comunidades. En Iztapalapa, nuestro proyecto se sostiene sobre las premisas de que la cultura humaniza, esto es, muestra las múltiples posibilidades de lo humano, su desarrollo integral, potencia sus facultades cognitivas y habilidades creativas, esto es, su progreso como espacio en armonía con su medio. Para el gobierno de Iztapalapa, la cultura, primero, es un bien público, es sustancia y no es accesorio. Y dos, la cultura es un derecho, no una mercancía. Como parte del Estado, tenemos la responsabilidad de garantizarle a todas las personas su acceso y el libre desarrollo de sus expresiones culturales. 3. El gobierno debe garantizar la libertad creativa. No puede limitarla ni establecer pautas para creación y desarrollo cultural. Deben emancipar el espíritu, provocar preguntas y animar nuevas búsquedas. Es un lugar de encuentro que reúne todas las expresiones e identidades y formas de entendimiento. 4. La cultura debe llegar a todas partes, sin distinción ni discriminación. 5. La proximidad es esencial para el ejercicio de los derechos de las personas. 6. La política cultural no es solo espectáculo, son procesos educativos que incorporan a comunidades, artistas, creadores, públicos que poco a poco van generando nuevas expresiones culturales. 7. La cultura es diálogo e intercambio entre creadores y comunidades. 8. La educación artística es piedra angular en nuestra política pública, un derecho que debe ser gratuito, accesible, no solo monetariamente, sino físicamente. Tenemos que generar los espacios cercanos y adecuados para facilitar su acceso de la población a los circuitos y espacios no convencionales y alejados. 9. El rescate del espacio público es esencial para el ejercicio de los derechos culturales. 9. Bien, estos son los ejes que guían nuestra política cultural y al asumir la administración, la alcaldía, nos enfrentamos a un problema histórico, un gran déficit en infraestructura cultural de la Ciudad de México, indispensable para poder lograr el acceso a bienes y servicios culturales a los habitantes de la marcación más poblada de la ciudad. Uno de los grandes retos que asumimos fue invertir en infraestructura cultural, que nos permitiría garantizar el acceso a bienes y servicios culturales de todas las personas, brindar una oferta y programación cultural gratuita y de calidad en el entorno local inmediato. En Iztapalapa, la política cultural tiene el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos culturales de su población. Para ello, ha sido estratégico retomar el enfoque de proximidad, el cual aboga por una gestión local sostenible y social de la cultura en las comunidades. Porque para los más pobres lo que está lejos no existe. Es por eso que hemos dado pasos importantes para reducir la brecha en el acceso a bienes y servicios culturales, guiados por este enfoque de proximidad. Es decir, hemos apostado porque las cosas estén cerca de la gente. La proximidad apuesta a la consecución de un sistema cultural orientado a la ciudadanía. Sirve a la democratización cultural, en el sentido de que facilita el acceso, pero también para convertir a la población de sujeto pasivo a sujeto activo, creador y portador de cultura. Facilita, pues, el acceso, la capacidad de expresión y el sentido de pertenencia. En Iztapalapa estamos convencidos que destinar recursos suficientes a la cultura no es un gasto superfluo, es una inversión. Desde hace décadas,
la UNESCO ha encabezado estudios sobre el impacto de la cultura en la vida de las personas, confirmando la incidencia positiva de esta en el crecimiento de las sociedades. Asumimos el arte público como promotor del bienestar colectivo de las comunidades y el desarrollo de las personas. Partimos del principio de que la cultura debe llegar a todas partes. Por eso, hasta el momento, hemos construido 10 utopías. Estamos próximos a concluir 2 más. De 2019 a la fecha, el total del presupuesto asignado en nuestra alcaldía ha sido alrededor del 4.3, lo que hemos invertido para este fin en la construcción de estas 10 utopías. Una cifra relevante si se considera que la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México recomienda asignar al sector cultural como mínimo anualmente el 2% del gasto programable del presupuesto de la Ciudad de México. A nivel de la alcaldía no está estipulado un porcentaje, pero tomamos como referencia este artículo mencionado. Las utopías fueron concebidas como un gran proyecto de urbanismo social para recuperar espacios públicos con el fin de elevar la calidad de vida, generando sitios de encuentro y convivencia para toda la población. Son espacios integrales e incluyentes. Cuentan con una infraestructura cultural como foros al aire libre, auditorios para llevar a cabo festivales, obras de teatro, conciertos y para llevar a cabo también actividades recreativas y deportivas, mariposarios, orquidiarios, albercas semiolímpicas y olímpicas. Fueron construidos estos sobre espacios mal aprovechados, abandonados o en instalaciones rehabilitadas que estaban dañadas y que no habían recibido atención desde el sismo de septiembre de 2017. De esta forma, actuamos en consecuencia con un eje transversal de la política cultural de Iztapalapa: el uso, aprovechamiento y apropiación del espacio público, como también es visible en el proyecto Iztapalapa Mural, el cual recupera y dignifica las calles de la alcaldía a través de murales que retoman las historias, identidades y personajes de los barrios. Hemos creado cerca de 8,900 obras en el espacio público, en avenidas, azoteas y debajo de la línea 2 del cablebús. Hoy Iztapalapa es el lugar con más lugares en el mundo, lo podemos afirmar. Las utopías también son sitios sustentables e innovadores que brindan actividades sociales, culturales, artísticas y deportivas, todo de forma completamente gratuita. Fueron concebidas para ser escuelas vivas de ciudadanía y de aprendizaje social a partir del diálogo de saberes, donde todas y todas podemos interactuar y crear comunidad, donde lo público se convierta en un símbolo y tesoro de lo comunitario. Cada una tiene su propia visión arquitectónica, buscando el aprovechamiento del espacio público, y cada una tiene su identidad propia, como lo demuestran sus nombres en la mayoría de los casos que tenemos en náhuatl, porque requeríamos reflejar los orígenes y parte de la historia de la comunidad donde están ubicadas. Un ejemplo es la utopía Olini, que significa movimiento, que refuerza la gran actividad que caracteriza al Deportivo Francisco I. Madero, el más grande de Iztapalapa, y con esta utopía lo que intentamos fue fortalecer este centro deportivo y ampliar sus servicios, el cual cuenta con un gran lago artificial, una pista de hielo y una alberca con olas. Esta utopía atiende a una zona de muy alta vulnerabilidad socioeconómica. Se ubica en las colonias Ejército de Oriente, Chinampac de Juárez y unidades habitacionales de Cabeza de Juárez. Esta lógica prevalece en la construcción generalmente de cada una de nuestras utopías. Centrándonos en su dimensión cultural, estamos seguros que con las utopías se amplía el acceso a los derechos culturales de la población de Iztapalapa, pues cada una ofrece actividades, presentaciones, cursos y talleres de expresión artística para todas las edades en disciplinas como música, cine, danza, literatura, arte visuales, muralismo, diseño, círculos de lectura,
ciclos de cine debate, recorridos temáticos de cultura ambiental, identidad, memoria histórica y ciudadanía, entre otras. Las utopías garantizan los derechos culturales al facilitar espacios de estimulación y creatividad, también de formación y expresión artística, y desde luego impulsan la participación, la organización y el diálogo comunitario. Son lugares que facilitan el ejercicio del derecho también a la identidad propia, a la creación, a la libertad de expresión y a la participación en la vida cultural. Además, por supuesto, del acceso a los bienes y servicios culturales. Lo que estamos viendo ahorita en la pantalla son imágenes de la utopía que próximamente inauguraremos, que es la Utopía Libertad. Está a un lado del Reclusorio Oriente, donde el gobierno de la Ciudad de México nos cedió todo el costado, y ahí estamos construyendo esta utopía, la cual está hecha con materiales reciclables o alternativos, como en este caso es el adobe, ¿no? Entonces, cada una tiene sentido sus características e incluso también, como decíamos, técnicas, ¿no? Sabemos que la oferta cultural en nuestra Ciudad de México históricamente ha estado en el sur y en el centro de la misma. Las utopías son un parteaguas y una ruptura en la dinámica cultural de la urbe. Hemos reducido la centralización de la oferta cultural, pues ahora el oriente de la ciudad cuenta con una infraestructura cultural de calidad, con espacios agradables, auditorios de primer nivel para programación artística y una variada oferta cultural gratuita. Por ejemplo, les comento, recibimos Iztapalapa con solo 14 centros culturales o casas de cultura, y hoy con las 10 utopías ya contamos con 24. Resalto que las utopías no se componen únicamente de salones de clase, como lo hemos mencionado, también albergan auditoros, foros al aire libre, bibliotecas, entre otros. Ya el Sistema Nacional de Información Cultural los denomina como centros con combinación de recursos. Este cambio en infraestructura cultural ha implicado que la Alcaldía de Iztapalapa hoy ocupe el tercer lugar en esta estadística de la Ciudad de México y rebase el promedio de 17 centros culturales o casas de cultura por alcaldía. Un ejemplo más, recibimos un auditorio en 2018, según el SIC también, y hoy con las utopías ya contamos con 7 auditorios abiertos y 5 cerrados, todos equipados. Para que se comprenda mejor este avance, nos ayudan las cifras oficiales. En 2018, la Ciudad de México reportaba, según el Sistema Nacional de Información Cultural, 127 auditorios. Hoy le podemos sumar nuestros 2 auditorios más, es decir, ya contamos con 139 auditorios, logrando incrementar la representatividad de Iztapalapa del 0.78 en 2018 a 8.63 de los auditorios habilitados, con una cifra superior a la que registran alcaldías como Benito Juárez. Del lugar 18 en la Ciudad de México que teníamos en 2018, ahora estamos en el 4º lugar en materia de auditorios culturales. Creamos un parque público único en su tipo, el Parque de Dinosaurios Iztapasauria, que cada fin de semana atrae a miles de visitantes de toda la ciudad y otros estados del país. Lo abrimos el 5 de diciembre y hasta hoy lo han visitado más de 800,000 personas. Al interior de las utopías hemos inaugurado también un nuevo museo, el Museo de Grietas en la Utopía Tecolochtitlan, que se suma a los 4 museos que ya existían, y contamos con 3 aviones de biblioteca para fomentar la lectura en la infancia. Inauguramos 2 escuelas de arte, la Escuela de Cine y Fotografía Comunitaria Pogualizcali y la Escuela de Música. Y tenemos proyectadas otras 3 escuelas, la de muralismo, la de artes escénicas y la de danza, las cuales también tendrán su sede al interior de las utopías. Estamos a semanas de inaugurar el innovador Barco Utopía, de cual han estado pasando algunas imágenes por acá, que cada vez está más avanzado en términos de obra y equipamiento,
y estamos a semanas de inaugurar el innovador Barco Utopía, que albergará un acuario virtual y salas de exhibición para hablar de temas como la violencia contra las mujeres y el cambio climático. El Barco Utopía será un recinto dedicado a la divulgación científica de la vida marina a través de un acuario digital, de una biblioteca. Esas son imágenes de nuestro Barco Utopía. Está ubicado sobre el eje periférico y eje 6, hacen creo que con el eje 6, donde esperamos que nos visiten pronto. Y bueno, comentaba que se iba a dedicar a la divulgación de la vida marina. Contiene una biblioteca que también tratará sobre todo temas de ecología, medio ambiente, cambio climático, crisis ambiental. Y bueno, tiene 2 salas para exposiciones, una dedicada a los efectos del cambio climático y una segunda sala con contenidos para concientizar sobre las violencias de género. Y también contará con un foro al aire libre, el cual no se puede apreciar del otro lado, no hay fotografía, si pudieran pasar. Ese es nuestro foro al aire libre, el cual tendrá una pantalla LED para poder proyectar cine bajo las estrellas todas las tardes, noches y tener ahí diferentes actividades de animación del espacio público. Tenemos también para las infancias en el Barco Utopía un simulador con el propósito de que tengan la experiencia de manejar un barco a través de este simulador, así como un puerto digital, donde se programan talleres de creación digital. Posteriormente también tenemos previsto inaugurar la Utopía Libertad, la cual anteriormente ya mostramos algunas imágenes. En la Utopía Libertad sobre todo se realizarán talleres de fomento a la reutilización de materiales para la creación artística como arte objeto, papel hecho a mano, gráfica con materiales no tóxicos, creación de instrumentos con material reciclado, entre otros. Y además contará con un planetario con el cual buscamos también este acercamiento y divulgación de la ciencia y del conocimiento astronómico, y pláticas y talleres acerca de nuestro sistema solar, entre otros temas. La descentralización cultural era urgente y la población de Iztapalapa merecía servicios y alternativas culturales y educación de calidad. Dejar de trasladar al centro de la ciudad o estar marginada de estos derechos. Creemos que se están generando esto en las utopías que contribuyen al desarrollo local, a sembrar vocaciones y carreras artísticas, a fomentar valores de solidaridad y trabajo en equipo. También comunicación, confianza, autoestima en las personas, que estén contribuyéndose a generar procesos de convivencia pacífica, a recuperar la historia y el patrimonio cultural tan diverso que existe en la demarcación, a formar ciudadanos y ciudadanas más sensibles, conscientes, participativos, con pensamiento crítico y un sentido de pertenencia. Todo esto significa no solo los territorios, y no dignifica también solamente los territorios, sino también a sus habitantes. Transforma espacios, personas, las cuales son semillas y plataformas para impulsar profesionales, artistas, creadores, líderes comunitarios o deportistas de alto rendimiento. Las utopías son espacios donde las personas pueden soñar, aprender, disfrutar y convivir. La Alcaldía Iztapalapa, después de haber sido el traspatio de la Ciudad de México, se pone a la vanguardia de la ciudad con espacios culturales y recreativos al alcance de todos. Con las utopías, la zona oriente de la ciudad vive una gran transformación y se convierte en un polo de desarrollo cultural y deportivo. Las utopías no son un destino, son un punto de partida. Muchas gracias. Bueno, pues después de estas 2 buenas prácticas, 2 experiencias que no son eso, solamente 2 experiencias, sino cada una de estos modelos son muchas experiencias donde participan decenas, cientos de creadores, de artistas, de comunidades. Después de estas 2 experiencias pasamos a la reflexión crítica, a la visión
desde el pensamiento del maestro MacGregor. Tienes la palabra, es un placer siempre estar contigo. Mil gracias, Eduardo, siempre con el gusto de estar en estos espacios de reflexión, ahora convocados por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Mil gracias por la invitación y bueno, en esta mesa un privilegio estar con ustedes. Rumbo al Mundiacult, estamos celebrando 40 años de una declaración fundamental en las políticas culturales a nivel mundial. Lo que se reflexionó en 1982, hace 40 años, fue la dimensión cultural del desarrollo. ¿Esto qué implica? Que el desarrollo, todo modelo de desarrollo, es una configuración cultural. Los modelos de desarrollo no se hacen en un laboratorio puro, lo hacen personas configuradas culturalmente de determinada manera, y los modelos de desarrollo también han sido históricamente, pues, la lucha por la imposición, por la resistencia ante modelos de desarrollo. En el 82 se le pone el énfasis a la cultura, y eso nos permitió entonces concebir a la cultura desde su posibilidad de transversalidad. Y me parece que los del sector cultura, después de 40 años, no hemos sabido aprovechar las posibilidades de transversalidad. Me parece que en el sector cultura nuestra producción, lo que se produce en el sector cultura tiene que ver con producción simbólica, con producción de sentido, producción de significados. Cuando los chicos, los jóvenes, las niñas se reúnen en estos espacios, en los pilares, en las utopías, para convivir, para configurarse nuevas formas de mirarse a sí mismas como personas y como colectivos, estamos generando la posibilidad de entender vidas con un sentido, con un significado. Me parece que esa producción que generamos en el sector cultura no la hemos podido compartir con la contundencia que se podría en los otros sectores. Me refiero a educación, salud, medio ambiente, seguridad. En esas áreas, en esas esferas del desarrollo, la narrativa cultural es fundamental. El ver las experiencias ahora en la pandemia de grupos de teatro en zonas donde había resistencia a la vacuna y a través de una obra de teatro narrar el por qué era importante, lo que podía pasar con la narrativa y el lenguaje artístico, modifica realmente visiones y relaciones y vínculos. Me parece que muchas experiencias que se han hecho de cultura para la paz desde el sector seguridad son incipientes, pero son señales del potencial que el sector cultura podría tener compartiendo estos lenguajes y estas narrativas. Me parece que después de 40 años, ahora la clave ya no es tanto la cultura para el desarrollo, ahora la cultura como derecho. Y me parece que es fundamental. Los derechos culturales replantearon y relanzaron el tema de las políticas culturales. Las configuraciones identitarias. ¿Por qué es importante este tema al que nos invitan en esta mesa? Configuraciones identitarias, porque es desde estos movimientos, desde lo personal, desde lo cotidiano, desde lo colectivo, que se activan las identidades. Las identidades configuran las culturas. Las culturas no son hechos dados que nosotros recibimos, sino que son procesos en movimiento que se activan con la activación de las identidades. Y al mismo tiempo la cultura
nos configura, identidades y cultura como configurantes, como configuradores, y me parece que es fundamental entender el tema de las identidades, porque a partir de las identidades, el fortalecimiento de las identidades, la diversificación y el derecho de la gente a ejercer las identidades que desee, es que podemos replantear algún tipo de políticas culturales. Así lo hizo el PNUD en el documento del 2004 sobre la libertad cultural en un mundo diverso de hoy. El eje donde se sustenta la libertad cultural son el derecho a que la gente elija las identidades que quiera. Los derechos culturales de Friburgo inician con el derecho a que la gente elija las identidades. Es decir, me parece que hay que reposicionar el tema de las identidades, porque es ahí donde nosotros vemos cómo se configuran determinados ecosistemas complejos, con actores, con agentes, que a partir de distintos vínculos y relaciones pueden aspirar a procesos colectivos. A mí me parece que la gestión cultural, y esto también viene derivado de esta nueva lectura de las políticas culturales para el desarrollo en clave de derechos, tiene que ver con la posibilidad de entender el papel de la gestión cultural para el desarrollo. El desarrollo supone la ampliación de capacidades ciudadanas para ejercer derechos. Ahora, esa ampliación de capacidades, ¿cómo se logra? Fundamentalmente, yo retomaría la importancia que le dieron tanto Patricio Chávez como Adrián Marchelli al tema de la educación. Y podríamos plantear a la manera que lo hizo Paulo Freire en los años 70, cuando hablaba de la pedagogía del oprimido y de la praxis transformadora. Podríamos hablar él hablaba, de hecho así se llama uno de sus libros, la educación como práctica de la libertad. ¿Por qué no pensar en un tipo de gestión cultural como praxis educativa? La gestión cultural como el espacio de reflexión, como el espacio en donde, me encantó la parte donde se habla de las escuelas de ciudadanía, la escuela donde se forman estas personas con capacidad para decidir, porque finalmente, ¿qué se configura desde la cultura? Lenguajes, memoria, conocimientos, creatividad. Esos 4 pilares para el desarrollo nos exigen el ver. El lenguaje no solo es el principal configurador del pensamiento humano, sino que la diversidad de lenguajes nos obliga a nuevas formas de diálogo, a nuevas formas de entendernos, y por eso ya ahora se dice que no basta el reconocimiento de la diversidad cultural. Ahora necesitamos entender que esa diversidad también se relaciona en condiciones de desigualdad y que las nuevas formas de impulsar políticas culturales para enriquecer y ampliar la diversidad tiene que ver con la interculturalidad. Y esa interculturalidad se sustenta en diálogos en condiciones de igualdad, diálogos de saberes, diálogos de memorias, diálogos de portadores, tal como muchas experiencias que hemos visto tanto en Colombia como en la Ciudad de México, como en Iztapalapa. Empezamos a ver cómo los bienes y servicios cada vez más aterrizan en territorios para permitir abrir espacios para la participación colectiva. Me parece también en este sentido que la gestión cultural a la que muchos estamos aspirando tiene que ver no solamente con el ejercicio de derechos, sino con nuevas formas de entender la gestión. Ángel Mestres, de Transit Project, un colega queridísimo catalán, él afirma que hacer gestión cultural es empoderar
y emocionar a una ciudadanía. ¿Cómo replanteamos estas posibilidades de vínculos, de interacciones, desde la capacidad de emocionar? De hecho, cuando hablamos de ingeniería social desde la perspectiva de Luis Jesús Galindo, él habla de la ingeniería social como procesos para generar interacciones donde el eje de la sociabilidad es la afectividad. Y entonces ya empezamos a ver metodologías donde aspectos que tienen que ver con las habilidades emocionales, que tienen que ver con la interacción afectiva de las personas, nos empiezan a plantear nuevos derroteros desde la gestión cultural. Hay también una posibilidad de entender, y con esto ya voy a ir cerrando mi intervención, el tema de las políticas culturales como la posibilidad de revertir el papel secundario de las comunidades para convertirse en protagonistas. La pregunta y reflexión teórica y metodológica pasa por la siguiente pregunta: ¿cómo fortalecer a las comunidades a fin de empoderarlas con las capacidades necesarias para dirigir su vida cultural? ¿Cómo generar procesos de ampliación, procesos de educación, procesos emotivos, procesos afectivos en donde la gente pueda ejercer su ciudadanía, construirse como ciudadanos, ampliar la capacidad de decidir? Y eso es a través de procesos enmarcados en procesos sistemáticos que llamamos proyectos culturales. El proyecto cultural como el acoplador estratégico entre la institución, entre el equipo de gestión cultural y la comunidad. Y es el proyecto en donde se sistematiza el diálogo, donde se organizan los procesos y en donde se le da curso al deseo de transformación de este colectivo. Me parece que nosotros estamos ahora en condiciones de entender el territorio como estos complejos ecosistemas con una diversidad de actores, con una diversidad de vínculos y con la posibilidad de visualizarlos desde distintos tipos de ingeniería cultural. Otros llaman arquitecturas de la participación, otros hablan de la jardinería cultural, pero finalmente todas estas metodologías están enfocadas a lo mismo: ampliar la capacidad de las comunidades, colocarlas como protagónicas. Y en este sentido me parece que habría que pensar en nuevas gobernanzas, la gobernanza que coloca a la cultura como el eje de una nueva relación de las instituciones, del Estado y de la sociedad, con una gobernanza en la cual podamos nosotros aspirar a que esta ciudadanía sea cada vez la que decida más, pero no solamente que decida más, que decida mejor, porque eso es lo que posibilita la posibilidad real del desarrollo cultural, del desarrollo y el ejercicio de derechos culturales. Muchas gracias. Pues qué interesante el diálogo, si no directo, ¿no? Si en el texto de las palabras de los tres conferencistas, las tres conferencistas, está por un lado esta reflexión sobre la construcción de nuevos espacios para la comunidad. Hoy lo que vimos fue un tema que tiene mucho que ver con ciudad, ¿no? Tanto pilares como utopías son redes que se insertan en el espacio urbano para resignificarlo y para propiciar diferentes procesos de diálogo, de conocimiento, de convivencia, de creatividad.
y de comunidad. Y me quedo con algo con lo que cerraba MacGregor, que me parece importantísimo, que se los dejo a nuestras dos ponentes como una pregunta, si me permiten hacer la primera pregunta al moderador, soy muy desmoderado, pero que es: ¿cuáles son los procesos de gobernanza de todos esos espacios? Porque eso es un tema central, ¿no? Tengo la impresión de que estamos experimentando desde hace mucho tiempo diferentes formas, desde las más verticales, desde espacios que dan servicios de una manera, digamos, paternal, que quizás eran un poco el primer modelo, el más antiguo de las casas de cultura, a espacios donde la comunidad empieza a construir sus proyectos y empieza a autogobernarse y también entrar en conflictos, desde luego, como es natural. Pero ¿cuál es les dejo esa pregunta entre pilares y utopías? ¿Cuál es su forma de gobernanza? De cómo se autorregulan, cómo toman sus decisiones, cómo desarrollan sus proyectos. ¿Cuál es la relación, digamos, entre la institucionalidad que desarrolla una serie de líneas de trabajo y la propia naturaleza de cada uno de los espacios que le da una definición particular de acuerdo a la comunidad que se apropia de ellos, ¿no? Porque aquí hay un doble ejercicio también. Son espacios creados por una institucionalidad pública, que es la Ciudad de México y sus alcaldías, pero también hay unos procesos locales, comunitarios, que han impulsado estos desarrollos, ¿no? Y que tienen que ver con las experiencias que los han ido antecediendo y que han tenido éxito o no. Ya dejé una pregunta, pero pues mi tarea no es esa, sino es darles el micrófono para que ustedes hagan otras preguntas. Entonces, aquí hay una, no sé si tenemos un micrófono. No tenemos micrófono, entonces yo dejo este, por favor. Aquí está, ya llegó el micrófono, ya llegó, gracias. Aquí la primera y después allá. Gracias, buenas noches a todos. Mi nombre es Maricruz, soy de Ciudad Nezahualcóyotl, soy productora de palanquetas nutritivas y los felicito a los ponentes porque creo que tengo un motivo por el que estoy aquí. Mi hijo, él estudió en el Faro de Oriente y a lo mejor se acuerda de él porque él es del grupo Tracher Kids, que es basura, música con basura. Ese grupo de niños, no me va a dejar mentir la ponente, eran niños de 9 a 12 años y hacían música exactamente con basura. Hicieron un piano con palos de paleta y unos cables nada más que hacían la energía, un ventilador de los carritos que se les jala la cuerda y salen corriendo. Yo creo que el trabajo que hace el Faro de Oriente, el Faro de Indios Verdes, todos los faros son muy, muy importantes y muy relevantes para los niños y para las familias de los niños, porque también empiezan a educar a las mamás, a los papás y los empiezan a jalar para que de cierta forma tengamos otra visión, lo que estamos comentando, ¿no? Otra visión de la cultura. Y si tenemos cultura, generamos educación. Mi pregunta es, ¿dónde está ese grupo? ¿Qué continuidad le vamos a tener que dar a un artista de Faro de Oriente, a un pintor, a un creador de danza, a un grupo de danza? Yo felicito, les pongo un 10 al Faro, pero se les está pasando ese punto.
¿Qué continuidad le van a dar a los niños creadores de arte y cultura en todos los faros y igualmente en Pilares? Pilares, hasta ahorita, pues yo conozco 2 que realmente pues sí deberían de tener más énfasis en el mañana de. O sea, sí tenemos un proyecto, tienen un proyecto excelente, bueno, pero y cuando acabe ese proyecto, ¿qué sigue? ¿Qué sigue con la ciudadanía? MacGregor dijo hace rato, es la identidad de una colonia, desde una casa hasta una ciudad. Entonces, hay que cuidar mucho ese enfoque que estamos generando desde un Pilares, desde un faro para la sociedad. ¿Qué vamos a hacer? Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Hola, buenas tardes. Pues he estado aquí desde la mañana y pues súper interesada con todos los procesos que han estado como comentando y quisiera un poco, digamos, retomar que Jordi hace rato decía, cuando establecía un marco de los ecosistemas de los que hablaba y después daba un jalón hacia ciertas orientaciones para políticas públicas y decía que esto pudiesen ser orientaciones y provocaciones. Me parece que esta parte de las provocaciones, la Ciudad de México, a partir de la constitución de la propia ciudad, ha establecido como estas orientaciones para establecer estas provocaciones y empezar a implementar cosas. Y eso ha sido una palomita súper grande en términos justamente de las políticas públicas en general, y en las políticas culturales ha sido como un bastioncito de luz que nos ha podido dar, digamos, estos paso a paso, ¿no? Entonces, me parece que la infraestructura es un tema sumamente importante para poder empezar a garantizar derechos por parte de la ciudad, ¿no? El que exista la infraestructura en la Ciudad de México nos implica nuevamente empezar como a generar estos jalones de los que hablas, MacGregor, sobre cómo ejercer los derechos y estos otros componentes de los derechos como son la participación y la contribución a la vida cultural. Y aquí retomo, me ganó la pregunta Eduardo acerca de cómo se van a regular justamente una vez estas infraestructuras ya colocadas, cómo van a dialogar con los entornos. Harvey hablaba también, no lo colocó en este concepto, pero a mí me gusta esto de la pertinencia territorial, cómo estos espacios, como espacios colocados tanto en lo físico como en lo simbólico, han empezado a dialogar en estos entornos, cómo han empezado a generar, si ya hay, digamos, una vista de cómo han empezado a dialogar su gobernanza, sus espacios de diálogo comunitario, no nada más con las personas involucradas dentro de los espacios, sino de los entornos. Entonces, a mí me da como esa curiosidad, digamos, he estado también metida en el ajo, he sido colega de muchos, de luchas, de espacios, de escuchas. Estas metodologías con las que han sido creados, cómo están contempladas, planeadas, estos resultados, estos impactos, incluso hablando en términos ya no nada más solamente de la garantía de los derechos culturales, sino en términos de la seguridad humana. ¿Cómo podríamos empezar ya a generar estos rayitos de sol en donde nos están cambiando los entornos, si lo están cambiando en términos no negativos ni positivos? Digamos, en el caso de Iztapalapa, tengo la fortuna de conocer muy bien Iztapalapa por otros trabajos derechohumaneros. Miravalle es una cosa impresionante, impactante, lo conozco muy de cerca, en el trabajo de cómo ha podido generar trabajos de gestión, gobernanza, comunidad, diálogo, y cómo se está involucrando en esos procesos que ahora tiene Iztapalapa en términos de infraestructura, porque no solo es la infraestructura, y eso tendríamos que tenerlo bien claro, sino que son espacios en donde esa infraestructura tendrá que dialogar y generar
este otro término de participación, de contribución a la vida cultural. Entonces, aquí un poco ya después de mi rollo, perdón, el asunto de las metodologías y los impactos, resultados, también hay un poco con el ejemplo colombiano que nos daba Gina hace rato, en términos de incluso metodologías como acción sin daño, ¿no? Veo, coloco, genero, veo, vuelvo a mirar y vuelvo a colocar. ¿Cómo han estado mirando estos diálogos? Muchas gracias. Aquí, Bueno, ahora buenas, para allá. Adelante. gracias. Buenas tardes. Soy la titular de Cultura de la Alcaldía Miguel Hidalgo y yo tendría una pregunta ahí sobre lo que había comentado el ponente Juan Antonio MacGregor. Cuando habla usted de nuevas gobernanzas, de este desarrollo de la sensibilidad, desarrollo de la afectividad al que usted se refiere, a mí se me viene a la cabeza la cuestión de el desarrollo de la sensibilidad a través de la experiencia estética. Y si partimos de este desarrollo de la sensibilidad a través de la experiencia estética, cambiaríamos justamente la percepción que el individuo tiene sobre sí y por lo tanto de su entorno, efectivamente. Y me pregunto desde estas nuevas gobernanzas, este término que ha mencionado, ¿cómo aterrizar este desarrollo de la sensibilidad? ¿Cómo poder hacerlo? Porque es una labor que estamos haciendo constantemente, que hacemos como gestores culturales, que intentamos aterrizarlo y efectivamente, como usted bien dice, empoderamos y emocionamos. Y a través de esa emoción encontramos este espacio donde ejercer su identidad, el ciudadano, su identidad, etcétera, etcétera. Incluso hablamos de la reapropiación del espacio público a través de este empoderamiento. Pero esta cuestión de aterrizar en la gobernanza es uno de los retos más complejos que existen. Yo quisiera preguntarle si existe alguna metodología o si usted ha pensado en alguna metodología más allá de la que en la academia pudiéramos desarrollar, que usted tuviera planteada como para compartir con el resto de los gestores culturales, porque sí creo que una de las dificultades a las que nos enfrentamos en la gestión cultural y en las políticas públicas justamente será emocionar a los que manejan justamente el gobierno y lograr el desarrollo de la sensibilidad, que la gente entienda que la cultura es un derecho humano y no se trata de un ornamento y no se trata de una cuestión de la que puede prescindir. A mayor desarrollo de la sensibilidad, claramente tendremos una mayor percepción del mundo. Pero eso en este país ha sido negado y ha sido hecho a un lado. Creo que hemos batallado mucho todos los que trabajamos en cultura para abrirnos campo en esto, como decían las ponentes ya, que no es una cuestión fácil. Y quería preguntarle eso, si existiera quizás alguna metodología o alguna cosa que usted haya pensado al respecto. Gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta allá arriba y después otra acá abajo. ¿Hay más para que cerremos con una más? Ok. Bueno, ahorita que estaban mencionando lo del proyecto, me recordó mucho a un programa que justamente se hizo en Chihuahua para radio comunitaria. El espacio justamente tenía también talleres en donde se trataba de incluir la población mestiza con las comunidades rarámuris que habitaban alrededor, ¿no? Se impartían también talleres, varias cuestiones culturales. Al cabo de un tiempo, este espacio fue abandonado, simplemente no compaginó con el contexto en el que se estaba viviendo. Entonces, solamente se mantiene gracias a que está la radio comunitaria, ¿no? Y que lo manejan justamente personas mestizas. Aquí mi pregunta, y ya como contextualizándolo al proyecto, es ¿cómo se va a mantener el proyecto? O sea, ¿de qué manera van a mantener interesada a la población para que no pase lo mismo, que haya un abandono del espacio? O sea, está bien que exista la infraestructura, es necesaria la infraestructura, pero ¿de qué manera se va a hacer que la población se interese por querer entrar a una biblioteca? También está viendo que tenemos un índice de lectura muy bajo en el país en general, ¿no? Que hablaban sobre un proyecto que sea intercultural, cómo se va a integrar a comunidades que no hablan español,
que hablan náhuatl, bueno, cerca de aquí son personas que hablan, que son nahuatlantes, que no leen, que no tienen la capacidad de estructura porque no tienen esa la educación básica. Bueno, esa era mi pregunta. Aquí al compañero, por favor, y una última, y ya le cedemos la palabra a nuestros. Adelante. Buenas tardes. Mi pregunta va para las dos moderadoras. Bueno, desde la perspectiva de la psicología educativa, ¿ustedes, tanto pilares como utopías, pensaron en alguna teoría de esta disciplina? Por ejemplo, la teoría histórico-cultural de Vygotsky o en la teoría del aprendizaje social de Bandura. Y bueno, puntualmente a Iztapalapa. Bueno, ya no tanto de utopía, sino del mejoramiento respecto al cablebús. ¿Ustedes también tuvieron algún fundamento teórico con la psicogeografía? Es decir, ustedes tuvieron esta idea del mejoramiento del espacio urbano como una prevención de delitos. Esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Compañero, por favor. Buenas noches. Bueno, estamos en un lugar realmente extraordinario. El centro histórico como, digamos, el origen, ¿no?, del mestizaje en México. Yo me preocupa mucho una situación que creo que los compañeros que están aquí pueden dar una respuesta, que veo que es personas con experiencia, comprometidos. Yo he trabajado muchos años en la gestión cultural. Hablando de identidades, yo me encuentro con que de pronto el Alicia desaparece, ¿no? El Centro Cultural Alicia, no sé si lo recuerdan por ahí, que el Blanquita ya está abandonado, ¿sí? Y que hay muchos lugares de encuentro de la sociedad que van desapareciendo, ¿sí? Hace poco se anunciaba, yo me acuerdo que había un bar aquí cerca, en Brasil, Bar León, que ahí llegaban todos los grandes soneros. Entonces son cosas que pues sí preocupan, porque justamente son espacios de identidad y de difusión de la cultura. Entonces me llama la atención que hay un programa que es de apoyo al centro, de recuperar el centro de la ciudad, donde los vecinos recibían un apoyo para levantar ahora sí que sus casas nuevamente, ¿no? Y a ese respecto yo digo, ¿hay algún programa o alguien que se preocupe porque todas esas expresiones culturales, esos centros, no desaparezcan, ¿no? Hablando de políticas culturales y empoderamiento, ¿no? Y bueno, yo lo que he vivido con los compañeros que vivían de ahí, que trabajaban ahí y que esa era su vida, que de pronto desapareció y en la calle, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la pregunta hablando de políticas culturales. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo quieren contestar? Sí. ¿Empiezas? Sí. Empieza la ciudad. Ok. Muy bien, Magali. Gracias. Bueno, voy creo que prácticamente va en la misma línea, con la que iniciaste y la de Niurka. Entonces, un poco con el tema de gobernanza y cómo las formas participativas de los territorios, las comunidades y los procesos para toda esta generación de nueva infraestructura, y que no es poca. Estamos hablando de 300 pilares que, aunque algunos van a tener orientación educativa, algunos otros con orientación más deportiva, pero específicamente los de orientación cultura, que son los que a nosotros como Secretaría de Cultura nos corresponde, es de donde puedo contestar. La jefa de gobierno es la principal dedicada y ocupada a atender justamente este tema de la apropiación de los espacios públicos por la ciudadanía.
que todo este incremento, no solamente como inversión histórica del erario público para el uso y disfrute del espacio público y también del ejercicio de derechos, pues tenga un fin, pero un fin consolidado, es decir, pues que la gente se apropie. Y nos ha instruido que es una parte de las metodologías, es crear los comités con los propios ciudadanos por grupos poblacionales enfocados para escucha y atención, que son los promotores con los cuales nosotros colaboramos. Han sido una sección, estamos capacitando, tenemos un número importante, más de 1,200, ahorita llevamos 200 capacitados, que son con los primeros pilares, orientación, cultura, para los primeros 16, para esta atención a grupos poblacionales en línea de generar procesos de escucha y también pues de respuesta, evidentemente no solo escuchar, sino de respuesta a sus inquietudes, necesidades y formas de participación. Está enfocado en infancias, está enfocado en juventudes, mujeres, adultos mayores y vinculación comunitaria, para justamente no solamente dentro de puertas, sino en esta como extensión con el territorio. Esto es lo que se está generando específicamente en el proceso de los pilares orientación cultura. Esto lo diría como una de las primeras acciones de gobernanza, de escucha y de que las mismas talleres, la misma oferta cultural respondan a sus intereses, a sus necesidades. Otras de las capacitaciones que han sido mucho en la línea y recogiendo mucho pues los principios desde pues Bonfil Batalla, Alejandro Aura y todos aquellos grandes, que hemos mucho la línea de nosotros no llevamos cultura, nosotros somos detonadores de procesos en las comunidades y partimos desde un principio también mucho desde la tolerancia con los consumos culturales locales, es decir, entendemos que puede haber comunidades donde, por ejemplo, pueden haber consumos y esto son incluso de los retos a los que yo me refería al principio, uno de los tantos retos cuando trabajamos comunitariamente y masivamente. Por ejemplo, la cuestión de la educación artística y el proceso comunitario cuando en los consumos culturales locales puede ser, por ejemplo, géneros tan polémicos como el reggaetón, ¿no? Pero que en este tema, por ejemplo, del reggaetón, nosotros apelamos profundamente a nuestros talleristas a que sea una cuestión de contenido más no del género, que el contenido sea el que abone para que no justamente ahuyentemos a esas juventudes o a esas infancias o a esas mujeres, no, sino que es una cuestión justamente de ese respeto a esa diferencia, a esa diversidad, entendiéndolo como riqueza. Esa es una parte del proceso. La segunda es que vamos a realizar aproximadamente dentro de un mes el diagnóstico de derechos culturales, junto de la mano con el Instituto de Derechos Culturales, que también forma parte de la Secretaría de Cultura, donde pues se hará en toda la Ciudad de México, en todo el territorio, con una muestra importante, donde también serán capacitados todos nuestros talleristas y todos nuestros promotores, no solamente para que ellos puedan ser parte del proceso, sino para que hagan a sus comunidades parte del proceso de este diagnóstico. Ese es el segundo. La tercera, pues es con el compañero y director amigo Óscar Moreno, que es el responsable de llevar toda la consulta de la planeación para la Ciudad de México, las miras hacia qué queremos de construcción de ciudad, y en esa parte, bueno, nos toca, por ejemplo, desde la Secretaría de Cultura, no solamente la parte de cultura, sino también está la parte de cultura comunitaria, donde realizaremos asambleas desde los espacios culturales, desde los pilares, los faros, todos los recintos, espacio público, es decir, generaremos procesos de prácticamente ágoras de escucha para las comunidades, para los pueblos, territorios, barrios, pueblos originarios, etcétera, para que justamente a través de todo ese, pues no solo diagnóstico, sino sistematización de información, podamos hacer la construcción de la ciudad que imaginamos y soñamos. Estas son parte de los tres procesos. Y el cuarto, considero, es permanente. ¿Por qué permanente?
porque desde el momento en que incluso implementas, por ejemplo, una acción en un programa social y te tiene una reacción, es una forma también de estar escuchando. Puede ser positiva o negativa, pero la realidad es que tienes que tener la escucha para saberlo cómo lo vas a implementar en el futuro. Voy a poner un ejemplo y que para mí es algo muy importante porque aparte lo vivimos recientemente. El tema, por ejemplo, de que si los programas sociales deben de tener miembros de una familia, varios integrantes de una familia. La Ley de Desarrollo Social nos establece que los programas sociales deben de tener una distribución justa y equitativa. Pero ¿qué pasa cuando te enfrentas a familias que son dedicadas a la cultura, por ejemplo? O, por ejemplo, alguien hablaba de las comunidades indígenas, los nahuablantes o hablantes de cualquier otra lengua en la diversidad de la Ciudad de México y de nuestro país. Pues, por ejemplo, eso nos dio una enseñanza para que en las próximas reglas de operación, pues pongamos esos puntos sobre las IES, sobre, por ejemplo, estas particularidades donde tenemos que hacer discriminación positiva, como se ha denominado, o la protección a estos agentes culturales que a veces pueden ser integrantes de toda una familia dedicada, ¿no?, a la cultura. O, por ejemplo, otro tema que me toca es en la convocatoria de colectivos culturales comunitarios, yo llego con unas reglas de operación donde establece que no haya como integrantes familiares nuevamente, cuando sabemos que muchas de las tradiciones culturales se gestan desde la familia, son herencias familiares, de saberes, de tradiciones, de identidad, de patrimonios intangibles, etcétera. Pues eso nos hace justamente tener la escucha para decir que en las próximas reglas de operación tenemos que aplicar esa experiencia que estamos recogiendo a partir del diálogo permanente con los beneficiarios o incluso con los que se quejan también de ser beneficiarios. Pero esa escucha es la que estamos haciendo y como acciones puntuales será la consulta de la ciudad con el director Oscar Moreno, el diagnóstico de derechos culturales y este modelo de escucha participativa que nos ha instruido la jefa de gobierno. No sé si ese tema lo contesto primero y le doy la palabra a Antonieta para continuar con el de Faro, ¿te parece? Bien. Si quieres, contesta las preguntas que quieras sí, contestar. Las que me corresponden. Y Ok. después haga. Bueno, Faro de Oriente. Creo que tenemos un gran privilegio, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, y una servidora, de la coyuntura en la que nos tocó llegar en este momento como autoridades a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Nos dio una gran oportunidad de poder generar diagnósticos con los propios faros y los centros culturales y poder dar una mira hacia dónde deben ir nuestros grandes centros. Entendemos perfectamente que Faro de Oriente pues es el primero de todos, no por esto es el más grande que los otros, o sea, la red de faros y la red de centros culturales, estamos generando un diálogo de reconocimiento, un diálogo de trabajo compartido, pero una parte muy importante para nosotros fue efectivamente eso. ¿Y qué pasa con todos los que hemos formado? Otro tema, por ejemplo, que eso nos pasó ahorita con reglas de operación, darnos cuenta que tenemos a nuestros egresados de faros y que de pronto la mamá era fundadora, por ejemplo, voy a hablar de este caso en específico, mamá fundadora del Faro Indios Verdes, tallerista fundadora del Faro Indios Verdes y con 2 hijas, niñas Faro, ahora egresadas de Faro Indios Verdes y ahora talleristas también de nuestros propios programas. ¿Qué haces ante esa coyuntura? ¿Qué haces ante esa situación cuando tú mismo los formaste? O sea, no puedes ser excluyente. ¿Qué tienes que hacer? Efectivamente, por eso la secretaria de Cultura nos ha instruido tanto a la directora Mibiaf como a una servidora de la directora de toda la educación cultural de aquí, de la Secretaría de Cultura, para conformar, sistematizar la información del sistema de educación artística de la Ciudad de México. ¿Qué busca la Secretaría de Cultura? Nombrar
en gran medida lo que ya existía, porque hay cosas que ya existían, como son los faros, como son los centros culturales, abonar con los pilares, que es el modelo recién de esta administración, reconocer a lo que hayamos tenido de formación profesional, como es la Olin Yolistli, para generar el modelo de educación artística de la Ciudad de México, instaurarlo, que próximamente ustedes estarán enterados con la jefa de gobierno y la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, que se estará firmando justamente este decreto de creación de sistema de educación artística, donde el primer piso está formado por los pilares, que estarán conformados por una visión de educación de iniciación artística, específicamente 84 pilares de los 300, que 84 se orientarán con vocación cultural para hacer el primer acercamiento, la primera experiencia estética, la cuestión de la educación artística. Recordemos que en la Ciudad de México, a través del LIMBA, solo tenemos 4 escuelas que son insuficientes para toda esta gran ciudad. Entonces, el modelo Pilares abonará para este primer piso de educación artística. Nuestro segundo piso, los faros, efectivamente, que se ubican más en las periferias, y nuestros centros culturales, con a través de un matriculado flexible, algunas de las disciplinas pasarán a certificación, 10 de ellas específicamente pasarán a una certificación innovadora, completamente. En verdad, cuando vean ustedes los mapas curriculares que se han generado, van a ver, y aparte vamos a tener revalidación, que eso es algo bien importante. Muchos de los que ya egresaron de los faros y que dicen, bueno, ¿y yo qué onda? Porque no me tocó este año. No, tú ya traes experiencia y saberes acumulados. Se van a hacer exámenes de regularización para que puedan tener esa misma certificación. ¿Y cuál es la otra? Nuestro tercer piso, el nivel profesional. La escuela Olin Yolistli, que ya forma nuestros profesionales y que como sistema genera una ecología cultural para la Ciudad de México, y que de ahí tendrán que salir nuestros formadores de las nuevas generaciones de pilares, de faros, de la Olin. Ahorita acabamos de incorporar a los primeros 30 egresados de Olin para formar a los pilares. Es decir, la idea es que le demos ese seguimiento para que podamos estar haciendo este ecosistema cultural para el sector cultural de la Ciudad de México. ¿Otra pregunta había? Sí, o eran las únicas dos. Sí. Muchas gracias, Magali. Al contrario, Eduardo, gracias. María Antonieta. Muy bien. Bueno, yo creo que en este compartir nuestras prácticas, todos sabemos que las prácticas tienen, ¿no?, sus fortalezas y sus debilidades. Creo que algo que a lo mejor valdría la pena compartir en este momento es cómo se planean también la construcción de las utopías, es decir, no nada más es que llega el arquitecto y construye. En el caso de las utopías sí me gustaría platicarles que hay una convocatoria que hace la alcaldesa a todos los que integramos el gabinete, es decir, al director de planeación y a la directora, en este caso creo que incluso nos acompaña por acá nuestra directora. Hace algún tiempo, cuando iniciamos las utopías, la directora de Planeación y Participación Ciudadana, el director de Obras, en tu caso a mí, directora de Cultura, Bienestar e Inclusión Social, Gobierno, es decir, todo el gabinete nos convoca, a todas las direcciones generales de área, a fin de generar un proceso en el cual dice sobre determinado espacio que ubicamos. Obviamente, primero, ella planteó que fuera una utopía por cada dirección territorial. Iztapalapa tiene, pues, como sabemos, casi 300 colonias, y de esas 300 colonias se dividen en 13 direcciones territoriales, que son las encargadas de bajar todos los servicios urbanos que requieren las colonias. Una dirección territorial en promedio atiende de 20 a 30 colonias. A lo mejor disculpen el tecnicismo, pero es como parte del ejercicio de trabajar en los municipios o alcaldías, es decir, la cercanía que debemos de tener con los ciudadanos es de proximidad, somos las primeras que atendemos al ciudadano, y en ese sentido tenemos, y bueno, nuestra alcaldesa, la compañera Clara Bugada, es muy territorial, y en ese sentido es que todos estamos
involucrados en los procesos de gabinete, incluso de seguridad, ¿no? y de planeación de este tipo que les comparto. Y entonces ella planteó que por cada dirección territorial tendría que haber una utopía, de tal manera que pudiéramos estar contemplando o llevando a cabo esta descentralización del derecho a la cultura, al deporte y a la recreación. Entonces, nos convoca a todas las áreas y a partir de la ubicación de estos espacios públicos inmensos abandonados, es decir, grandes deportivos, ¿no? Completamente, que eran antes únicamente canchas llaneras de béisbol, es que empezamos a ubicar los espacios y las direcciones territoriales junto con la Dirección General de Planeación y Participación Ciudadana también convoca a la ciudadanía y les convida del proyecto, o sea, platicamos del proyecto, de por dónde, qué es lo que se busca con las utopías, en las cuales lo que se busca es esta descentralización del derecho a la cultura, a la recreación, al deporte, y en la que también me gustaría a lo mejor ampliar un poco más. También se incluye todo lo que tiene que ver, como comentaba, está la Dirección de Bienestar e Inclusión Social. Entonces, ellas principalmente, los programas que bajan aparte del deporte son los programas de atención a las mujeres, es decir, la erradicación y la prevención y atención a la violencia de género. Entonces, son programas y es un programa que es algo ya conocido, que es el programa Siempre Vivas, y que lo que busca es atender a las mujeres violentadas en Iztapalapa y prevenir la violencia y así como hacer otro tipo de prevención y de educación. Entonces, ellos, la Dirección General de Planeación y Participación Ciudadana, baja en reuniones y asambleas en las que va platicando y se va construyendo a partir de un proceso de planeación participativa los proyectos de las utopías. De tal manera que incluso hay, por compartirles una experiencia, el caso de la utopía Tezontli, que está en San Lorenzo, Tezonco. Ahí incluso participaron arquitectos de la comunidad en el diseño del espacio, ¿no? Del espacio, de lo que fueron las instalaciones, todo el diseño arquitectónico mismo. Y ahí vamos nosotros impulsando un proceso de gobernanza con las comunidades. No todos los procesos han sido sencillos, hay que ser también honestos, y creo que en ese sentido es que estamos en un proceso de diálogo y de comunicación con las comunidades, porque bueno, pues las comunidades también, en este caso en Tezontli, por ejemplo, los ligueros de los campos, pues había una resistencia de parte de ellos. Se tuvo que hacer una consulta en la cual obviamente pues la comunidad ganó y ganó el proyecto de las utopías. Obviamente también se incluyó el que hubiera 2 canchas para los ligueros, pero entonces cuenta con un lago artificial, cuenta con una alberca semiolímpica, cuenta con todo lo que la comunidad de alguna manera participó para poder diseñar los contenidos y la arquitectura en algún momento también de las utopías, ¿no? Entonces, eso es como un ejemplo de procesos de gobernanza que se aplican en las utopías, para poner un pequeño ejemplo. Y bueno, creo que el talón de Aquiles en eso de las fortalezas y las debilidades, creo que el talón de Aquiles de todas las instituciones públicas que tenemos es efectivamente el mantenimiento, ¿no? O sea, el mantenimiento y el sostenimiento de nuestros proyectos, ¿no? O sea, eso nos pasa desde Miravalle hasta, ¿no? Y que podemos incluso garantizar que en Miravalle puede haber más continuidad, porque lo que hemos aprendido los gestores culturales, creo, a lo largo de la vida es lo que mantiene los proyectos es la organización y la apropiación de los proyectos de la ciudadanía, ¿no? Entonces, las instituciones y los servidores públicos muchas veces estamos de paso, estamos a veces de un lado, a veces del otro, pero creo que en ese sentido tendríamos que estar haciendo una reflexión sincera respecto de qué buenas prácticas hemos hecho también, porque bueno, en el Faro al inicio había como este tema de las asambleas, ¿no? Que había como una asamblea en la cual podía haber una dinámica interna de diálogo y de gobernanza, y que de repente se corrompen esas formas, esas propuestas de gobernanza, y que más bien creo que valdría la pena reflexionar sobre cuáles podrían ser estas metodologías o estos mecanismos o estas formas de empoderamiento ciudadano que pudieran estarle dando continuidad a los proyectos de desarrollo y de cultura que impulsamos a nivel macro o a nivel micro en la Ciudad de México, ¿no?
Entonces, a mí sí me gustaría como un poco reflexionar sobre esto que comentaba la señora respecto del compromiso que tenemos las instituciones o cuando empezamos a trabajar ciertos niveles de experimentación o de iniciación. En ese sentido, bueno, nosotros con las utopías también tenemos planteado, tenemos muy claro que nuestras atribuciones, ¿no?, y las funciones que tenemos como alcaldía son limitadas. Y en ese sentido es que hemos buscado el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura nos está apoyando en este proceso también, a fin de lograr una certificación de estas escuelas que estamos impulsando para poder darles también pues un horizonte mucho más claro, ¿no?, a los jóvenes y a las jóvenes mujeres y niños, y comentarles que incluso en nuestras orquestas comunitarias que tenemos en la alcaldía de Iztapalapa, tenemos mujeres de 60, 70 años, que es su primera vez que tocan un instrumento, y que hablando con la directora de la Olinio Lice nos decía, bueno, lo que pasa es que también no todos tienen que llegar a ser los profesionales, o sea, también el perfil comunitario es muy importante, ¿no?, la mística comunitaria, y es muy relevante el que no necesariamente todos tenemos que estar pensando en el tema de la certificación, ¿no?, ni de la profesionalización. Creo que ahí es importante tomarlo en cuenta, pero también esta dimensión de lo comunitario y de que todas las generaciones tengan acceso es muy importante en los espacios en los cuales impulsamos la formación y la iniciación y la experimentación artística, ¿no? Respecto de las pinturas, del cablebús, comentarles que algo que fue pues muy grato y también sorprendente y gratificante con el movimiento de la gráfica monumental, arte urbano y muralismo en Iztapalapa fue toda la expectativa que generó en las comunidades los murales, ¿no? Entonces, los murales fue un momento en el que nuestra alcaldesa tuvo un periodo de 3 años y después de esos 3 años se fue a campaña para buscar nuevamente postularse y quedarse al cargo de la alcaldía de Iztapalapa nuevamente. Y entonces nos comentaba cómo cuando estaba en campaña las gestiones y las solicitudes que les llegaban ya no era nada más de tapar el bache o de prender la luminaria o de sino que era yo quiero un mural, ¿no? Entonces era muy significativo porque para nosotros era el que la gente estaba de alguna manera ya ejerciendo su derecho a la cultura, en el sentido de que como ciudadanos decían, y nos llegan así, tenemos un tambache de oficios en el cual nos dicen, quiero que vengan a pintarme un mural a mi fachada. Entonces es como el derecho a la estética, el derecho a lo bello, el derecho al color, el derecho a la cultura, a su identidad, porque la gente decide también sobre qué es lo que se le quiere plasmar en su fachada, en su zaguán, ¿no? Porque no todas las casas o donde se pintan los murales son los lugares más adecuados, ni planitos ni mucho menos, ¿no? Entonces se hacen magia, ahí nuestros artistas merecen un gran reconocimiento y más bien la intervención en Cablebús tuvo que ver con eso, con este sentimiento y este derecho de la gente que ya cada vez nos lo hacía como una demanda. Había gente que incluso llegaba a las asambleas o nos llegaba y nos decía, si no me pintan mi mural en una semana voy a ir con Clara a reclamarle a la audiencia ciudadana. Entonces era así como, no, espérenos, ahorita atendemos tu solicitud. Entonces más bien tiene que ver también con una línea de apropiación del espacio público, de transformar a Iztapalapa del espacio y del escenario gris al espacio colorido, al espacio con cultura, con identidad, en el cual lo que buscamos también es reflejar su historia, su cultura, su identidad y los rostros de sus mujeres. Muchas gracias, Antonia. A mí me emociona mucho, la verdad, yo he sido testigo privilegiado, si se puede decir, de este proceso histórico de ver desde que no había un solo faro en la ciudad hasta ahora que se habla de tantos faros, pero además de otros centros culturales, pero cuando por primera vez se eligió a los gobernantes de la ciudad, toda la infraestructura era realmente federal y la ciudad prácticamente no tenía nada de esto. Entonces ver toda esta evolución y cómo, claro, va generando nuevos problemas, ¿no? A mí sí me tocó escuchar a Trash Kids extraordinarios ahí en el Clubhouse del Faro de Oriente
Y bueno, esos procesos, efectivamente, como dice Antonia, es decir, se sueltan procesos y después tienes que hacerte responsable, ¿no?, de esas otras realidades que has desatado y que hay nuevas exigencias sociales. A mí pensar que hoy las comunidades quieren un faro, o quieren un pilar, quieren una utopía y quieren un mural, me parece que ya habla de una evolución, de un proceso que a lo mejor empezó hace 100 años, que tenía ganas de decir esto hace mucho que empezaron las actividades aquí. Aquí está, este mural tiene 100 años. Aquí estamos en un espacio donde una política pública de ofrecerle a los artistas, por cierto, a los artistas jóvenes. Aquí este señor, que era ya muy mayor, tenía 37 años, Diego Rivera, pero Fermín Revueltas, que pinta allá afuera, tenía 21. Estos eran los jóvenes creadores del año 22. Hay una política pública que se transforma en un movimiento artístico. Imagínense que tiene un eco hasta el día de hoy en Iztapalapa. Esos procesos me parece que son extraordinarios, y como aquí las bellas artes, que ustedes las pueden ver representadas por Diego, y las virtudes cardinales, ¿no? Aquí está la danza, la música, el canto, la comedia, la tragedia, la poesía. Los ojos de Nahui Olin son la poesía. Y después están las virtudes cardinales con la fortaleza, la prudencia, y hasta arriba la poesía y el conocimiento. Y aquí en el centro el hombre naciendo. Y Diego, que era tan humilde, pues se autorretrató, ¿no? En el lugar casi de Dios, ¿no? En fin, pero de aquí nació un movimiento que inundó no solo México, el mundo. Hay murales en Detroit, en Estados Unidos, en Buenos Aires, en Chile, en fin, el movimiento mural. Pero nació aquí con una política pública que convocó a unos creadores en un espacio público, en un espacio educativo, con una idea de que el arte y la educación tenían que los jóvenes tenían, además de lo que aprendían en sus salones, cada día que pasaran o tuvieran una charla aquí, tenían que entender algo del mundo, ¿no? Y eso es lo que está en este colegio donde nació el muralismo hace 100 años y donde se han dado algunas de las mayores reflexiones sobre la cultura y el arte en México. Aquí nació, donde estamos todos sentados, la Universidad Nacional de México, aquí en este mismo espacio, con Justo Sierra y todavía Porfirio Díaz, poco antes de que iniciara la revolución. Y en este foro que tiene todo ese eco, aquí las grandes discusiones de Caso Lombardo se dieron aquí. La autonomía universitaria se ganó a votación abierta en el patio principal, en este lugar que yo creo que tiene tanta responsabilidad. Y como a mí me gusta decir, no estamos al lado del Templo Mayor, estamos sobre el Templo Mayor, porque aquí abajo sigue siendo Templo Mayor. En este espacio, pues la idea es que el pensamiento crítico, la reflexión, el diálogo sea nuestra forma de habitar el mundo. Y para terminar esta charla, pues le voy a pasar a José Antonio MacGregor la palabra para que nos ayude con la suya a terminar esta charla tan bonita de martes de agosto. Hombre, Eduardo, sensacional la forma en la que… Sensacional tu manera de ir cerrando este diálogo, este encuentro, porque hablas de políticas públicas de hace un siglo. José Vasconcelos, justamente, y estamos hablando de una visión de Estado en un contexto determinado. Las políticas culturales no se dan en el abstracto, se dan en un contexto determinado. Ahorita nosotros podemos muy fácilmente cuestionar esa política integracionista en donde esa diversidad que implicaba las lenguas indígenas fue negada, incluso fue rechazada a fin de unificar con una sola lengua, una sola identidad, una sola nación, una. Era la política cultural del Estado mexicano durante décadas, pero hay que ver qué país teníamos en ese entonces, un país fragmentado, un país
donde había lugares donde la gente ni siquiera sabía el nombre del país donde habitaba. Entonces, esta idea de entender las políticas culturales en su contexto me parece fundamental. ¿Por qué? Porque para hablar de nueva gobernanza, que fue la pregunta que hacía la compañera, pues más que métodos hay formas de hacer política cultural. La gobernanza es un ejercicio de política cultural del Estado y de la sociedad civil con sus organizaciones. Hay tipos de Estado y hay formas de hacer política cultural. Hay formas muy verticales, muy autoritarias, paternalistas, excluyentes de la diversidad. Hay otras que son más democráticas, que se abren, que incluyen, pero hablando de políticas, ahorita no culturales, sino en general, pues desde mediados de los 80 hay una ley federal de planeación, que es un ejercicio de definición de política pública. Y en todos, si ustedes revisan todos los documentos desde hace más de 30 años, 40 años, todos hablan de la importancia de la participación social, todos, pero nadie dice cómo. Nadie dice, a ver, yo ciudadano quiero participar, aquí está el espacio donde puedes participar. Oye, a mí me interesa que mi comunidad participe en el diseño de un espacio cultural. Aquí está el mecanismo, aquí está el espacio. Eso es lo que ha faltado en gran medida. La nueva gobernanza habla de una forma, que no es la nueva, sino es una forma de hacer política cultural en donde el Estado le apuesta realmente a una nueva relación con la sociedad, con una sociedad que además le apuesta también a participar de manera decidida. Es decir, no es un espacio cedido, sino es un espacio ganado. La sociedad civil que ha evolucionado, que se ha complejizado y que finalmente ha ganado espacios. Cada marcha, cada manifestación, cada movilización, cada visibilización de nuevas otredades, de nuevas identidades, son formas en las que se expresa esa diversidad que exigen más presencia en la mesa donde se construye país. Recordemos en el 94, después del levantamiento zapatista, cuál fue el lema en que acuñó el Congreso Nacional Indígena. Nunca más un México sin nosotros. Nunca más. Somos 12 millones de mexicanos. Nunca más un México sin nosotros. Hagamos una nueva forma de hacer país, de construir país, de hacer política en donde nosotros estemos. Y entonces yo recuerdo que en la institucionalidad, particularmente en la cultural donde nosotros trabajábamos, la pregunta era, ok, todos nosotros trabajábamos en una dirección general de culturas populares donde se trabajaba mucho con indígenas. Y la pregunta ya no era cómo van a participar los indígenas en los proyectos. No, la pregunta era qué tipos de espacios estratégicos para la definición de políticas culturales vas a abrir para que participen las comunidades indígenas. Y al rato, bueno, no al rato, en esa época fue la comunidad LGBTTIQ+. ¿Se acuerdan las marchas del orgullo gay? Las mujeres ahora. Todas en un contexto. Todas esas otredades, identidades, diversidades, ahí están y exigen un espacio. La pregunta es, ¿tienen el mecanismo, tienen el espacio de participación? ¿Cuántos foros de consulta nos han hecho? ¿Y cuáles han sido reales? Porque yo conozco foros de consulta donde se habló con cantidad de personas, y hubo especialistas y se hicieron mesas. Y a la hora de definir política, jamás se consideraron esos foros. Jamás se consideró esa voz de la sociedad. Entonces, a mí me parece que la nueva gobernanza implica nuevos reconocimientos, nuevos diagnósticos de la diversidad
que emerge y que existe en la sociedad. Segundo, nuevas formas de relacionarse con esa diversidad. Tercero, nuevos espacios, nuevos mecanismos concretos, explícitos de participación, y en donde el ciudadano no solamente participa, sino, lo sugería la señora, cómo darle seguimiento a lo que aquí propusimos. Ella se refería a otra cosa, pero el seguimiento, yo como ciudadano, ¿cómo puedo darle seguimiento a un acuerdo que establecimos con una institucionalidad? Y me parece que también, recordando esa declaración de 1982, ahí se redefinió la política cultural. Antes era la política del Estado, y a partir de los 80 ya se define la política cultural no solo como responsabilidad del Estado, sino de la sociedad, de las organizaciones sociales y de las comunidades. Y voy cerrando con esa parte, porque cuando yo me refería a la gestión cultural desde la visión de Luis Jesús Galindo, que habla de ingeniería social, me estoy refiriendo a esta definición que se hace de la comunidad como un espacio digno de vida humana. Es decir, la comunidad no como algo dado, sino como un proceso de que se construye. La comunidad no como la colonia tal es la comunidad tal, no, es como un proceso que la gente construye. ¿Y a partir de qué se identifica la gente? A partir de una memoria colectiva, a partir de gustos, a partir de afinidades, a partir de otro tipo de identidades, pero finalmente la comunidad implica proceso en construcción y, de acuerdo a la ingeniería social que se ha definido últimamente con publicaciones muy interesantes, para construir comunidad, a diferencia de otras formas de sociabilidad, como es la asociatividad. Entonces, por ejemplo, en la asociación, tú lo que necesitas es una mesa, un ejemplo, por ejemplo, mesa, 2 sillas, un tablero de ajedrez, 2 personas que juegan ajedrez, ya generaste un tipo de sociabilidad. Para crear comunidad necesitas un eje vertebrador que se llama afectividad. Y cuando el eje vertebrador desde la afectividad genera comunidad, entonces se disparan una serie de vínculos identitarios muy importantes, y finalmente me parece que las políticas culturales, en una gobernanza como la que aspiramos, cada vez más democrática, participativa e incluyente, debe suponer y partir del punto de vista que ya se comentaba aquí: a mayor participación, mayor riesgo de conflicto, por supuesto, pues es la naturaleza humana. El tema es cómo generar mecanismos, no hay un método. Hay distintas formas de hacer política y la pregunta es cómo las instituciones y la sociedad pueden generar vínculos de confianza para apostar a un pacto, a un acuerdo, a un contrato en el cual se establezcan líneas y compromisos de lo que a cada quien le corresponde hacer, no solo al Estado. Y finalmente, pues la Ciudad de México es la historia de una vida cultural extraordinaria, y entre esa, la música, el baile jugaron un papel importantísimo, volviendo a esos años 20, 30, la creación de grandes salones de baile. Mencionó la Catedral de la Salsa, el Bar León, el que después se fue al Gran León cuando Pepe Arévalo se fue para allá. El Bar León tuvo un cambio fundamental a partir de un artículo que apareció en el proceso de Froilán López Narváez, que se llamó La rumba es cultura. Y a partir de eso, el público que normalmente acudía al Bar León empezó a cambiar, empezó a llegar mucho universitario, mucho maestro, alumno, y se fue desplazando a un público tradicional. Caso contrario pasó en el Salón Colonia, donde la comunidad danzonera, la Catedral del Danzón, mantuvo a partir de ese vínculo y esa memoria identitaria que
que del danzón una forma de ser, una forma de vida que para ellos era fundamental. El Riviera, el California Dancing Club, el Imperial, todo que hasta apenas hace 20, 30 años todavía estaban abiertos. Pero además eran negocios, no era infraestructura cultural, no eran centros culturales, eran negocios. ¿Y qué fue lo que pasó? Que quebraron. Los dueños empezaron a ver que, y a mí me dijo el dueño del Colonia, poco antes de que cerrara, me decía, es que por ejemplo aquí la gente no bebe alcohol, la gente viene a bailar y para refrescarse del calor toma 1 o 2 refrescos y el cover eran 20 pesos, una cosa así. No es negocio, y el espacio, la plusvalía, todo lo que se habló desde el principio de este foro fue la presión que generó no solamente el cambio del público que acudía a esos lugares, sino desde mi punto de vista una trágica historia de espacios culturales que eran fundamentales para la vida cultural de miles de mexicanos que no solamente hacían del baile un arte, sino una forma de vida. Muy bien. Yo me veo obligado a decir algo después de lo que acaba de decir MacGregor. Hoy se cumplen 85 años del Salón Los Ángeles. Así que si quieren defender ese territorio cultural, vámonos a bailar para allá. Así que nos vemos en el Salón Los Ángeles. La rumba es cultura, y gracias a todas y a todos por esta reflexión tan generosa y tan abierta y tan rica de experiencias. Gracias y buenas noches. Muchas gracias.